en el medio de la reestructuración de una deuda, pero bueno, el dólar blue está en precios muy pero muy elevados, el riesgo país lo mismo, ya desde hace un tiempo largo, y bueno, la situación económica se va agudizando y complejizando para muchos porque seguimos en cuarentena a pesar de que hay algunas liberalizaciones, más de 60 días. Qué mejor que hablar con Ramiro Marra para que nos cuente desde el punto de vista económico, de las inversiones, de la finanza y también de lo cotidiano qué nos está pasando a los argentinos y cómo vamos a quedar de acá hacia adelante. Ramiro, buen día. Maximiliano Lecky en Radio Sónica te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos, Ramiro. Bueno, ¿qué está pasando en nuestra economía hoy? A ver si me puedes hacer un breve repaso del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico ya lo venimos conociendo, hace mucho tiempo que en Argentina se viene hablando de lo mal que están todas sus variables en consecuencia de políticas mal implementadas por mucho tiempo. Podemos decir que ya estamos casi 3 gobiernos atrás que se vienen tomando malas decisiones y todas las consecuencias de eso se ven agravadas cuando aparece esta circunstancia de la cuarentena. ¿Cuál es el tema acá? El remedio tampoco tiene costo cero, sino que agrava tu situación económica. Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Llevándolo a términos médicos, nosotros teníamos fiebre, nos agarró una neumonía, nos dieron un remedio, pero nos incrementó la fiebre. Claro. Entonces ahora estamos con 45 grados de fiebre. Y no tiende a bajar. No tiende a bajar, tendemos a poder llegar a contener un poco el agravamiento y la velocidad de la profundidad de la crisis, que sería a través del arreglo con los fondos de inversión que tienen bonos argentinos. ¿Y vos lo ves como una posibilidad cierta por lo, digamos, por lo que venís viendo, charlando, por lo que se va dando en informaciones de que va a haber un arreglo o nos ves más cerca del default, más allá que técnicamente ya estemos ahí? Te voy a cambiar el concepto cierto, porque esa información creo que no la tiene nadie hoy, porque es como cualquier otro tipo de negociación, sino la veo como una posibilidad necesaria. Bien. De prioridad absoluta. Si tuvimos prioridad absoluta de cerrar toda la economía para no contagiarnos, hoy tenemos prioridad absoluta de cerrar la deuda a través de un diálogo constructivo con fondos de inversión que son los representantes de muchos individuos para que la crisis argentina no agrave, teniendo en consecuencia que estos no son los fondos llamados buitres. Son fondos que confían en la Argentina y la Argentina siguió haciendo las cosas mal y hoy les está diciendo, mira, lo que yo te prometí ir a devolver no te lo voy a devolver, te voy a otro monto. Sí. Hablando de esto que me estás contando, ¿y qué pasa en la economía interna? ¿Por qué, digamos, cuando yo escucho, digamos, muchos economistas cercanos al gobierno te dicen que el dólar blue tiene que ver, o el aumento del dólar blue tiene que ver con la especulación que están jugando el sistema financiero en contra, o el sistema financiero privado en contra de el propio gobierno, generándonos corridas cambiarias para presionar sobre el dólar oficial? ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Están mirando otro canal? Contame un poco esto, a ver cómo, para que la gente lo entienda. Bueno, eso es una defensa que utilizan los políticos para defenderse cuando no tienen herramientas para controlar lo que ellos mismos generan, que es la desconfianza. Y esto no hay que pensar en el sector financiero, porque primero el sector financiero hoy no puede comprar dólares, tiene limitantes. Entonces ya no existe más el concepto de corrida cambiaria por parte del sector financiero de los bancos. Hoy las corridas cambiarias, como las suelen llamar, son solamente gente que se trata de cuidar su valor del dinero. Si yo te doy a vos hoy 200.000 pesos por un trabajo que me hiciste y vos no lo vas a utilizar en el corto plazo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar dólares? Sí. Entonces no es un tema de alguien malintencionado, es porque tenés una racionalidad. Sabés que la moneda va a valer menos porque hay una inflación galopante, hay una emisión monetaria galopante, hay circunstancias que no se terminan de solucionar en términos económicos, lo que también genera presión en el tipo de cambio. O sea, es lo natural. No es que hay que pensar, no hay que buscar enemigos, ni gente que está yendo en contra de la nación, no, esto es la realidad de la economía argentina.
Y en base a esa realidad, vos recién estás diciendo, hay emisión, muchos economistas dicen, bueno, no, la Argentina no tenía otra que emitir en el medio de esta crisis y en el medio de esta pandemia. Ahora sí hay una realidad que en la vuelta de la actividad va a haber gente que tiene mucho más pesos, lo que puede llegar a generar más circulación, y vos sos de esos que crees que eso va a impactar directamente en la inflación. Yo soy creo que el 99% de las personas que entienden el concepto de emisión monetaria. Por supuesto que va a haber inflación. No hay manera que no impacte. Ya, o sea, es realidad que también había que emitir, sí, había que emitir. Pero también ahora, como hay un consejo de expertos del sistema sanitario, tiene que haber un consejo de expertos económicos para saber cómo captar toda esa emisión monetaria que hicimos en exceso, ante una necesidad. ¿Cuál es la confusión? La confusión es que la emisión monetaria no pega de manera inmediata en la inflación. Y que la inflación a veces tiene una evaluación de ciertas cosas, como por ejemplo los precios regulados de los servicios, que es inflación futura. Claro. Entonces nos desconcertamos un poco, porque vemos un índice de inflación bajo, entonces creemos, bueno, la emisión monetaria no es tan mala. No, sí, es mala. Emitir pesos es peor que generar deuda. Es una deuda muchísimo más grave en un contexto como el de Argentina. En este contexto de la Argentina y en base a lo que está pasando en el mundo, ¿cuál crees que va a ser, digamos, nuestra salida, si es que la tenemos, de acá a fin de año, ¿no? ¿Qué debería hacer la Argentina en este nuevo contexto de naciones que no sabemos cómo va a terminar, digamos, parado geopolíticamente el mundo después de todo esto? Mirá, yo creo que el mundo está en muchas mejores condiciones que la Argentina. La Argentina no tiene comparación con el mundo. El mundo puede llegar a recuperar con lo que se llama una V corta, una recuperación muy fuerte, porque es cuestión de prender las máquinas, dejar que el efecto de la emisión monetaria no es el mismo en países desarrollados que en países como la Argentina, que es un caso totalmente particular. Entonces yo hablaría más de la Argentina en particular y no la Argentina en base al mundo. La Argentina en particular tiene que reordenarse. Está totalmente desfasada con la realidad económica del mundo, de lo que era pre-pandemia y lo que puede ser post-pandemia. Por eso lo primero que tenemos que hacer es entender lo importante que es solucionar el tema de la deuda. No podemos romper nuestros compromisos de forma prepotente. Tenemos que tener un diálogo abierto, que parece que es lo que está pasando en estos días, por eso me pone muy contento. Pero no tenemos que minimizar el tema, y vuelvo a repetir porque es muy importante, el tema de un arreglo de la deuda. Respecto a, digamos, la situación política y la crisis, digamos, de grieta que muchas veces se vive en la Argentina de un lado y del otro, ¿vos crees que eso nos impacta y nos afecta directamente en la economía o van por andariveles distintos? La economía es un reflejo de todo lo que vivimos en el día a día. Por eso cuando se hablaba de salud versus economía, muchos iban a decir, no, mirá, no es el lugar correcto o el camino correcto que tiene que tomar el presidente. Y en este caso, como me estás preguntando de cuestiones políticas e institucionales, es lo mismo. Cuando vos tomás una decisión económica, esa energía que te puede generar la grieta, termina afectando la economía. Desde hacer un emprendimiento, desde una gran empresa que quiere hacer una inversión, desde el cambio de reglas constantes que hay, simplemente porque lo hizo el otro, todo eso termina generando una crisis económica fuerte. Bien. Recién estábamos charlando con Augusto Niesgay acá en el piso y nos contaba una información de una discusión que se dio justamente en estos días en Twitter con la diputada Fernanda Vallejos, que ella había puesto o había dicho en su cuenta de Twitter que si el Estado se hacía cargo de los sueldos de algunas empresas y le daba beneficios económicos, también el Estado debería replantearse la participación accionaria en esas empresas. ¿Qué pensás? Directamente no habría que darle ni un poquito de prensa. Digo, la verdad, no me da ni ganas de contestar. Es tan irresponsable, tan poco serio, tan poco profesional, que no se puede ni responder eso, no se puede ni hablar del tema. Habría que ignorar a esa persona.
Esto vos lo tomás, o pienso yo, ¿no? Lo tomamos de forma individual y no es una idea del gobierno, o al menos no parece serlo, ¿no? Lo tomo de forma individual porque me cuesta creer que un gobierno pueda llegar a pensar eso. Okay. Es más, quiero entender que la sacaron de contexto y que no fueron declaraciones públicas con intenciones políticas de ir por ese lado. Por el agravante que tienen esas declaraciones. Sí, sí. ¿Tenés ganas de seguir el camino que iniciaste ya hace un tiempo, queriendo ser, digamos, funcionario público? ¿Te gustaría a lo largo de este tiempo presentarte, no sé, digo, en un año o en 3, te gustaría presentarte y seguir ese camino que iniciaste? ¿Cómo lo viste bajando al barro de la política? Bueno, en primer lugar eso, es el barro de la política. La política es un barro. No me gusta el barro de la política. Sí me gusta que las cosas funcionen mejor en mi país. No me gusta estar en este momento relatando todo lo que hace mal y no hacer un mínimo esfuerzo porque las cosas funcionen mejor. Si tiene que ser desde un espacio político, si tiene que ser con una candidatura, si tiene que ser desde un rol, lo analizaré en su debido momento. Pero lo prioridad, como dicen siempre los clásicos políticos, es que las cosas funcionen. O sea que no te lo planteás en este momento. No es ese momento. No estoy planteando ese momento porque no es el momento. Hoy no estamos en términos electorales, estamos todavía en una situación de pandemia, estamos en una situación de un gobierno que todavía no pudo ni tomar sus primeras medidas. O sea, está tardando, sí. Pero creo que estamos en otro momento de la situación argentina que estar hablando en términos políticos electorales. ¿Y qué pensás de por qué Mauricio Macri no habla? Muchos le están pidiendo, ¿no? Como líder de la oposición, o al menos la persona que tuvo gran cantidad de votos, prácticamente más del 40% de la población confió en él y lo apoyó, y sin embargo está como muy guardado, lo mismo que María Eugenia Vidal. ¿Lo ves bien, lo ves mal? ¿Qué pensás de eso? Creo que entiende cuál es su rol en este momento. Comparto la idea de que no opine. No creo que haya tenido el apoyo que acaba de decir vos de la sociedad. La sociedad vota en contra de otro candidato y no vota a favor de un candidato. Okay. Y creo que Mauricio Macri también lo entiende de esa manera. Ok, comprendido. Ramiro, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande y bueno, cuídate mucho. Nos veremos en otro contexto, en otro momento, cuando todo esto pase. Esperemos. Muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo grande. Ramiro Marra, economista, y charlando de un poco de la economía actual, cotidiana y del mundo, y también de lo que nos pasa día a día, la inflación, y lo que podría llegar también a ser un pequeño y breve análisis político en la mañana de hoy.